Hello. Bueno, como les comenté en el vlog anterior, me voy de viaje por diciembre y ya se acerca la fecha. Va a ser mi primera vez viajando fuera de Venezuela. Voy a un lugar con buen clima, entonces la mayoría de la ropa es ropa para frío. Vamos a ver qué entra en la maleta porque obviamente esta ropa es mucho más gruesa y más pesada y apenas lo que tengo son 20 kilos en la maleta. Y si contamos el peso de la maleta por sí sola, son como 5 kilos menos, así que son en total 15 kilos de equipaje. Llegó la hora de la verdad. Vamos a ver si esto pesa más de 20 kilos o no. Son como 14 kilos más o menos. Nunca sale que quiere. Ladies and gentlemen, welcome to El Dorado International Airport in Bogota. Please remain seated until the plane goes to a complete stop and the fasten seatbelt sign is turned on. At this time, you may resume using your personal electronic devices. Para nosotros fue un agrado compartir este viaje con ustedes. Ya llegamos a Bogotá a eso de las 9 de la mañana aproximadamente, ya son las 6 de la tarde y nos vinimos a un Crepes and Waffles. Es un lugar que nos recomendaron mucho, así que aprovechamos que tenemos uno bastante cerca y vinimos a probar. Este es el primer café que pruebo desde que llegamos y estoy sorprendida con la relación precio, calidad, tamaño, simplemente un 10 de 10. Bien ese carro. Bueno, ya estamos a 22 de diciembre y hoy nos vinimos al Mambo o Museo de Arte Moderno
de Bogotá. En verdad me emocionaba la idea de venir a este museo, pero sinceramente no me gustó tanto. Lamentablemente me tocó ir en un ciclo de exposiciones que no fueron para nada de mi agrado, a excepción de una sola, que fue la de Reparar, Renacer, de un artista francés llamado Kader Attia, que básicamente explora el poder sanador del arte y cómo los procesos creativos pueden contribuir a la reparación de heridas y traumas en todos los sentidos. El resto de las exposiciones me parecieron incomprensibles, difíciles de conectar. Otras se me hicieron curiosas, pero como que les faltaba algo, no sé. Creo que esto es algo bastante común en las exposiciones de arte contemporáneo. Realmente el problema no es el museo, sino la curaduría de obras que tenía en este momento en el que yo asistí. Pero en sí, la arquitectura del museo me pareció súper bella, tiene una vista súper linda hacia el parque. Eso sí, al salir del museo se sentía un poco sucio e inseguro. Hoy es nuestro segundo y último domingo de ciclovía. Vamos a intentar ir hasta Chapinero. Y hace mucho frío. Súper dulce. Me gustaría más fuerte. Sabe un poco leche. Sí. Nice. Qué buen corazón. ¿Cómo creció esa mata? Ya estamos a 2 de enero, vinimos a pasear a la Candelaria. En todas estas semanas realmente no habíamos venido. Estuvimos cerca, pero como tal en la Candelaria no habíamos estado y de verdad es una zona súper linda. No estaba tan llena de gente a la hora y a la fecha que fuimos, pero en la tarde sí se llenó full y aprovechamos de pasar por el museo de Botero. Y la verdad, Botero nunca fue un artista que me llamara la atención, sigue sin serlo. Sin embargo, haber podido asistir a su museo sí me cambió un poco la perspectiva de su obra y me ayudó a apreciarla mucho mejor, sobre todo la forma que él trabajaba, especialmente en el área de las
las esculturas, me gusta mucho su forma de representar la fauna con ese volumen característico que tiene Botero. Para mí su obra es divertida, es entretenida. Creo que es la mejor manera de describirla desde mi punto de vista. Me compré una postal del gato porque me gustó mucho esa escultura. Quería comprar una franela, pero costaba $40 cada una. Me parecían que estaban a sobreprecio para los simples que son. Pero bueno, fue súper entretenido ir a este museo porque Botero donó toda su colección de arte de artistas internacionales a su museo, obviamente. Y bueno, en verdad tiene una variedad de artistas interesantes. Y entre esos está la escultura del busto de Dalí, que me encantó. Fue de mis favoritos. Me gusta mucho que el Museo de Botero se conecta directamente al Museo de Arte Miguel Urrutia, o el MAMU, que también es un espacio dedicado a la exhibición de obras de arte colombiano, que también tiene exposiciones sumamente interesantes. Y aparte también es gratis, o sea, es un plus y punto positivo para estos museos.